Explicación del experimento. Nuestro experimento consiste en construir una máquina capaz de convertir la energía térmica en eléctrica. Los materiales que utilizaremos para este experimento serán 100% reciclados, los cuales son un disco, un generador, una lata, una jeringa y un candil. El proceso de construcción es muy sencillo. En una base de madera colocaremos la lata a cierta altura, capaz de poder colocar por debajo el candil o la candela. De seguido tomaremos la jeringa, a la cual se le quitará el pequeño émbolo de hule y solo dejando el pistón. Tomaremos el pistón y le haremos un pequeño orificio, al cual se le agregará un alambre para que su longitud aumente. Ahora tomaremos el disco, al cual le haremos un pequeño orificio, el cual se le introducirá el anexo del pequeño pistón. De seguido tomaremos el pequeño generador y lo uniremos mediante un pequeño sistema de engranaje. El funcionamiento de nuestro experimento es muy sencillo. A la lata se le agregará agua, se encenderá el candil. En cuanto el agua esté hirviendo, generará vapor, el cual será liberado por medio del pistón, siendo impulsado, moviendo así el disco de manera rectilínea y causando la función de nuestro pequeño generador, al cual estará alimentando una pequeña maqueta. La transferencia de energía por calor se produce cuando dos objetos de diferentes temperaturas entran en contacto. La energía térmica se transfiere al objeto de mayor temperatura hasta el objeto de menor temperatura. Esto hasta que los dos objetos tengan una temperatura por igual. La transferencia de energía por calor es debido a la diferencia de temperatura entre dos objetos. Entonces, los objetos con mayor temperatura tienen más energía térmica que los objetos de menor temperatura. Esto es debido a la transferencia de energía por calor, que son tres: conducción, convección y radiación. La humanidad ha venido utilizando la transferencia de energía por calor en numerosas aplicaciones tecnológicas, como lo son la calefacción, la refrigeración y la producción de energía eléctrica. Entonces, cuando me refiero a producción de energía eléctrica por la transferencia de energía por calor, es a lo que nosotros queremos llegar. Utilizar esto para producir energía eléctrica. Vamos a estar utilizando una de las tres transferencias de energía por calor, que es la convección, ya que la convección transfiere el calor a través de fluidos, ya sean líquidos o gases. Entonces, con este experimento pretendemos producir energía eléctrica. Ahora bien, el experimento es viable para nosotros, ya que estaremos utilizando materiales reciclables como lata, disco, alambre y jeringa. E incluso estamos haciendo conciencia para no afectar a nuestro medio ambiente. Estamos experimentando con materiales que se consideran basura. La vinculación del experimento con los componentes es de la siguiente manera. Con energía, ciencia y medio ambiente se vincula, ya que estaremos utilizando materiales que no afectan al medio ambiente y se ven las transformaciones de la energía, que pasará de energía térmica a energía eléctrica, e incluso se ve la degradación de la energía, ya que una será aprovechada por el experimento y la otra será transferida al medio ambiente. Se vincula con matemática fundamental, ya que para la realización de la hipótesis debemos de comprender la lógica de nuestro experimento y el porqué de las transformaciones de la energía. Y una vez dicho esto, en el transcurso que nosotros vayamos encaminando a nuestro experimento, nos daremos cuenta que si la hipótesis que tenemos y las variables que obtenimos, vamos a ver si es verdadera o falsa. Se vincula con comprensión lectora y expresión oral, ya que a la hora de encontrar textos relacionados con nuestros temas, estaremos adquiriendo conocimientos relacionados con la transferencia de energía por calor. Se vincula también con la física matemática experimental, ya que a la hora de nuestro experimento tendremos que encontrar las variables que se pondrán en marcha para realizar nuestro experimento. Entonces, está bien dicho, es bien sabido que la matemática y la física están estrictamente relacionadas. Entonces, se vincula
con funciones y trigonometría, ya que a la hora de encontrar nuestras variables tendremos que formar una ecuación. Para formar esta ecuación, para así darle a llegar a una determinada solución. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Fernando González Alemán y yo les estaré explicando sobre la hipótesis. El grupo 2 como hipótesis tomó de que si la cantidad de calor aumenta, entonces la cantidad de voltaje que generará el motor será mayor. ¿Cómo mediremos este voltaje? Simplemente lo vamos a medir con el momento de inercia multiplicado por 2 veces pi por la frecuencia al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 veces la carga. Pero dice calor. ¿En qué momento se ve reflejado el calor en la ecuación? El calor se ve reflejado en la frecuencia. Podemos decir que la frecuencia es directamente proporcional al calor. O en pocas palabras, de que si la frecuencia aumenta, quiere decir que hubo un aumento de calor. En cambio, si la frecuencia disminuye, quiere decir que hubo una disminución de calor. A su vez, podemos decir que la frecuencia es directamente proporcional al voltaje. A mayor frecuencia, mayor voltaje. O a menor frecuencia, menor voltaje. Como constantes nosotros tenemos el momento de inercia. El momento de inercia lo calculamos con un medio de la masa, claramente la masa del disco, entre el radio al cuadrado y la carga del motorcito. Este motor lo podemos medir con un amperímetro, lo cual todo esto serían nuestras constantes. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta ecuación final? Con un simple despeje. Bien sabemos que la variación de trabajo es igual al voltaje por la carga. Y el trabajo es igual a la variación de la energía cinética rotacional. La energía cinética rotacional es un medio del momento de inercia por la velocidad angular. Solo sustituimos el voltaje por la carga es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia, lo cual haciendo el pequeño despeje tenemos que el voltaje es igual al momento de inercia por 2pi por la frecuencia al cuadrado, ya que aquí la velocidad angular está al cuadrado, entre 2 veces la carga, que al pasar la carga al otro lado pasa a ser 2 veces la carga. Simplemente así es como obtuvimos nuestra fórmula. Muchas gracias. Explicación de la ruta metodológica. Cadena de secuencia. Elección del tema. De acuerdo con el documento que nos brindó el docente integrador, nos facilitó 9 temas, de los cuales podíamos elegir uno solo. Nuestro equipo debatió entre 3 temas, de los cuales son, elegimos energía de onda, leyes de la termodinámica y máquinas térmicas. Elegimos el de máquinas térmicas porque nos pareció en sí más interesante. Elección del experimento. Después de haber seleccionado el tema, el equipo investigó acerca de los experimentos. Un integrante de nuestro equipo propuso crear o construir un generador eléctrico a vapor, ya que sería más fácil de elaborar y encontrar sus variables. Presentación del experimento a los docentes. El experimento se le presentó a los profesores de integrador, ciencias, energía y medio ambiente, física, matemática e experimental. Cada uno de ellos nos conoció ciertas cosas, como encontrar o mejorar los objetivos, considerar cosas como variables, dar ideas para mejorar el funcionamiento de nuestro experimento. Presentación del experimento a un docente de física. Posteriormente de haberles presentado el experimento a los docentes de los componentes, recurrimos a un profesor de física, el cual nos ayudó a delimitar una hipótesis y nos ayudó a encontrar las variables para la ecuación. Revisión de los avances de nuestro experimento. Le presentamos nuevamente al docente de integrador nuestros avances, lo cual nos aconsejó mejorar los objetivos y la redacción de la hipótesis. Formulación de la nueva hipótesis. Pedimos ayuda a profesores externos de física para mejorar nuestra redacción de la hipótesis de nuestro experimento, la cual, con la información recopilada, llegamos a la hipótesis de cómo varía la velocidad lineal en función del radio. Continuación de la ruta metodológica. Presentación de la ecuación al docente. Presentamos la ecuación al docente de cómo calcular la velocidad lineal, que es la velocidad lineal va a ser igual a 2 veces pi por radio por la frecuencia. Pero el docente nos dijo que no era tan viable para nosotros, ya que no teníamos cómo calcular la velocidad lineal de forma directa. Sugerencia del docente. El profe nos sugirió que investigáramos acerca de cinemática, ya que teníamos variables que se relacionan a ella, como la velocidad y el tiempo, pero no encontramos la manera de cómo relacionarlas. Elección de otro tema.
Luego de esto, el docente nos estuvo hablando sobre la transferencia de energía a través del calor, que a través de una serie de ecuaciones concluimos a una sola. Formulación de la hipótesis y la ecuación. Con la información obtenida a través del docente formulamos la hipótesis y la ecuación, la cual, si la cantidad de calor aumenta, también aumentará la cantidad de voltaje que genere el motor. La ecuación, el voltaje va a ser igual al momento de inercia por 2 veces pi por la frecuencia al cuadrado, todo esto dividido entre 2 veces la carga.